Materia, un concepto que es fundamental en la física, en la química y en las ciencias modernas, y que a pesar de eso todavía no se ha llegado a definir completamente. Hay teorías, hubo suposiciones a lo largo de la historia sobre qué era y qué no era la materia, y aún siendo un concepto que nos suena familiar, todavía hoy no está completamente definido. Bueno, en este video vamos a ver qué es la materia de acuerdo a los últimos conocimientos científicos. Vamos. La materia, no confundirla con masa, como recién dije, concepto fundamental de muchas ciencias y que a pesar de eso todavía no está completamente definido y surgen interrogantes. Podríamos definirlo como todo lo que ocupa un volumen en el espacio y es directamente perceptible por nuestros sentidos. Estamos rodeados de la materia. La podemos tocar, la podemos oler, la podemos saborear, la podemos ver. Cuando dos cuerpos impactan, la podemos escuchar. Y nuestro cuerpo es materia. Los muebles que nos rodean son materia. Los edificios que hay en las calles de nuestras ciudades son materia también. Los dispositivos como computadoras, celulares que usamos también son materia. La comida que ingerimos, los líquidos que bebemos, el aire que respiramos, todo eso es materia. Todos y cada uno de los objetos cotidianos que nos rodean se nos pueden presentar en tres estados de agregación distintos. Pueden ser sólidos, como por ejemplo el sillón en el que ahora mismo estoy sentado y con mi cuerpo. Pueden ser líquidos, como la sangre que tenemos en las venas o como el agua que nos tomamos. Pueden ser gases, como el aire que nos respiramos. Y la ciencia hoy en día empieza a reconocer dos estados más. Está el condensado y está también el plasma. Desde la antigüedad clásica, los filósofos griegos se han hecho preguntas como por ejemplo de qué está hecho el mundo en el que vivimos y todo lo que nos rodea. ¿Cómo es la estructura interna, ¿no?, de los objetos cotidianos? Ellos partían de la base de que los objetos pueden dividirse, romperse, pero hasta cierto límite. Tiene que haber un punto en el cual la materia no se pueda dividir más. Llegados a ese punto es que encontramos la unidad fundamental e indivisible que los griegos denominaron átomo. Átomo etimológicamente significa ausencia, ¿de qué? De tomos, división. ¿Vieron que las enciclopedias están divididas en primer tomo, segundo tomo, tercer tomo, cuarto tomo? Bueno, átomo significa literalmente que no tiene tomos, que no tiene divisiones, indivisible. Y que existen 4 elementos básicos y primordiales a partir de los cuales se constituye toda la existencia física. Los famosos tierra, agua, aire y fuego. Tierra, que vendría siendo el estado sólido, agua, que vendría siendo el estado líquido, aire, que sería el estado gaseoso, fuego, que vendría siendo lo que es el plasma. Sabemos que los objetos que nos rodean pueden estar hechos de distintos materiales. Puede ser tela, vidrio, madera, plástico, papel, por mencionar, ¿no?, algunos. Ahora, cada material tiene distintos atributos o propiedades que pueden ser su dureza, densidad, elasticidad en el caso sabor, olor, color, por mencionar algunos. Para entender cada una de las propiedades de los distintos materiales que existen, tenemos que penetrar la estructura interna de la materia a nivel microscópico, donde vamos a encontrar los átomos.
justamente podemos visualizar los átomos como un núcleo que está compuesto de dos partículas fundamentales llamadas protones y neutrones, y alrededor del núcleo de protones y neutrones están orbitando los electrones. Los protones y los electrones tienen carga eléctrica, los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. De hecho, lo que nosotros conocemos como electricidad es justamente el flujo de electrones a través de algún material conductor o descargas de electrones de un punto a otro producidos por una diferencia de potencial. Todos los materiales están hechos de esas tres partículas subatómicas fundamentales que conforman los átomos que los constituyen en su estructura interna. Ahora, ¿qué distingue a un material de otro si al fin y al cabo todos son átomos? Bueno, esa respuesta nos la da la química. En la tabla periódica de los elementos podemos ver justamente eso. No todos los átomos tienen la misma cantidad de electrones orbitando el núcleo y la misma cantidad de protones y neutrones dentro de su núcleo. Justamente en la tabla periódica de los elementos vemos el número atómico de cada elemento y eso es lo que nos permite saber cuántos electrones tiene orbitando a su alrededor un átomo y cuántos protones hay en el núcleo de un átomo. Justamente partamos de la base de que todos los átomos son eléctricamente neutros, a menos que sean iones, por supuesto. Es loco pensar que, por ejemplo, la diferencia entre un metal que se usa en cañerías de baño y en municiones de armas de fuego, como el plomo, y el oro, que es un metal valiosísimo que se usa en joyería, electrónica y que históricamente se usó como respaldo monetario, sea únicamente 2 electrones y 2 protones. El oro tiene 79 electrones orbitando su núcleo y 79 protones en su núcleo, mientras que el plomo tiene 82. De la misma forma que las partículas subatómicas se aglomeran formando átomos, los átomos a su vez se pueden aglomerar en estructuras más complejas llamadas moléculas, que justamente son uniones estables y eléctricamente neutras de 2 o más átomos. Por poner algunos ejemplos, sabemos de sobra que el agua, la molécula del agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno compartiendo un par de electrones con el átomo de oxígeno, formando un enlace covalente, y que el cloruro de sodio, la sal de mesa, NaCl, es un enlace iónico en el que el átomo de sodio le cede un electrón al de cloro para alcanzar la estabilidad y mantenerse unidos. Los átomos y las moléculas a su vez están en un movimiento constante y errático dentro de los materiales que constituyen, aunque a simple vista no lo notemos. Justamente eso es lo que explica, según la teoría cinética de la materia, fenómenos como la presión, los cambios de temperatura, entre otros. Justamente cuando un cuerpo se calienta, ¿qué es lo que está pasando? Que dentro de su estructura interna y microscópica, los átomos y las moléculas se están moviendo más rápido, y que cuando un cuerpo se enfría es porque dentro de su estructura interna los átomos y las moléculas se están ralentizando. Según los últimos avances de la física y de la química contemporáneas, los átomos no son realmente indivisibles, tal y como pensaron en un principio los filósofos griegos, ya que, como acabamos de ver, justamente están constituidos por
partículas subatómicas. Hoy en física de partículas existe algo que se llama el modelo estándar, porque cada partícula ejerce fuerza sobre las otras e interactúa con otras, y de acuerdo a eso se las puede clasificar. No todas las partículas son materia. Por poner un ejemplo, la luz no tiene masa, es decir, no es materia, pero tiene energía y está hecha de partículas subatómicas llamadas fotones. Sin embargo, a pesar de que los fotones están en el modelo estándar contemplados, no son materia. Según la teoría de la relatividad, por ejemplo, la materia, tal y como la percibimos, realmente es ilusoria. ¿Por qué? Porque las partículas subatómicas que conforman los átomos, en su esencia más primordial, son, digamos, aglomeraciones de muy altas cantidades de energía. Es decir, cantidades de energía tan altas que se aglomeran y se densifican, haciéndose, digamos, palpables y perceptibles como materia. De hecho, justamente la ecuación tan famosa y tan icónica de la teoría de la relatividad de E igual mc al cuadrado, que significa energía igual materia por velocidad de la luz elevada al cuadrado, ¿qué significa? Significa que un cuerpo físico, la masa de un cuerpo, tiene energía comprimida y energía aglomerada en el factor de compresión del cuadrado de la velocidad de la luz. Para que nos hagamos una idea, la velocidad de la luz ronda los 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense el cuadrado de la velocidad de la luz. Para saber cuánta energía tiene contenida este almohadón, hay que multiplicar su masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, y ahí tenemos la energía que tiene comprimida. Justamente las bombas atómicas y los reactores nucleares funcionan aprovechando este principio de que la energía y la materia son intercambiables entre sí, porque la materia en esencia es energía. En los aceleradores de partículas, como por ejemplo el CERN, el Gran Colisionador de Hadrones, y esos laboratorios donde meten partículas subatómicas, les hacen levantar a altas velocidades y las hacen colisionar para ver de qué están hechas, para reventarlas y estudiar su relleno, que son en esencia cantidades de energía. Justamente las interacciones entre partículas subatómicas generan desprendimientos de energía, y no solo eso. Hoy en día se teoriza sobre la antimateria. Sabemos que cada partícula subatómica tiene propiedades. Una propiedad podría ser, por ejemplo, la carga eléctrica, que en el caso de los electrones es negativa y en el caso de los protones es positiva. Bueno, ¿qué sería la antimateria según la física teórica? Serían átomos. La antimateria es materia análoga a la materia que nos rodea, pero que en lugar de estar hechas de partículas subatómicas, están hechas de antipartículas, porque justamente son idénticas a nuestras partículas conocidas, pero con propiedades opuestas. Por ejemplo, el electrón tiene su antipartícula, que es el positrón. El electrón y el positrón tienen la misma cantidad de materia, la misma masa, pero carga eléctrica opuesta. El electrón tiene carga eléctrica negativa, mientras que el positrón tiene carga eléctrica positiva, y justamente si la materia y la antimateria colisionan, se aniquilan la una a la otra, y de esa aniquilación mutua se generan desprendimientos de energía que sale irradiada al espacio. Anteriormente dijimos y estuvimos de acuerdo en que la materia interactúa directamente con nuestros sentidos,
Pero ¿qué tal si existe materia en el universo que no es directamente visible o perceptible para nuestros sentidos y para los instrumentos científicos actuales? Ese sería el caso de lo que hoy en día se teoriza como la materia oscura. Ese es un tema medio difícil de entender, bastante avanzado, y que la ciencia todavía hoy lo sigue estudiando. No hay teorías completas al respecto de eso, pero la materia oscura vendría siendo en esencia eso, materia que no podemos percibir. Como curiosidad, la materia oscura vendría siendo más del 70% de la materia que constituye el universo en el que vivimos, y se le atribuye o se dice que justamente esta materia que no es visible interviene o influye en fenómenos cosmológicos como por ejemplo la rotación de las galaxias. Es un tema bastante avanzado, pero resumiendo, ¿qué es la materia? Según los conocimientos científicos actuales, es todo aquello que ocupa volumen en el espacio y que es directamente perceptible por nuestros sentidos. Es una aglomeración de muy altas concentraciones de energía que forma partículas subatómicas, que forman átomos, que pueden formar moléculas para constituir sustancias complejas y que podemos percibir directamente por medio de nuestros sentidos, ocupando un volumen. Ahora nos surge otra incógnita que daría para otro video, porque si la materia en esencia es energía, entonces, ¿qué es la energía? Ese tema lo vamos a tratar en otro video. El video de qué es la materia hasta acá llegó. Espero como siempre que te haya interesado, que te sirva, y si el contenido que genero te gusta y te interesa, hacémelo saber acá abajo en los comentarios. Tírame ideas si tenés, porque quién te dice que vos más adelante no me puedas terminar inspirando para hacer algún video. Nos vemos en el próximo. Estate atento a la actividad del canal. Fuerte abrazo y chau chau.